Señoras, señores, muy buenas noches. Bienvenidos, esto es Código Político. ¿Cómo va? A usted mejor que a mí. Directora, hágame un planito de la corbata. Sí, bueno. Un primer plano. Chiquito, Haga, estas cosas se dan y hay que... Independiente ganó ayer, Está contento. Estamos muy contentos. Hay un señor. color ahí que me resulta familiar. Sí. Una nostalgia lejana, pero bueno. Ayer ganó Independiente, todos estamos muy contentos, los que somos. Después le vamos a decir quiénes son en la política y en el sindicalismo de Independiente, por ejemplo. Bueno, Independiente ganó ayer, el que perdió hoy fue el gobierno. Una ñapi, Sí. Hablando coloquialmente. Coloquialmente. Digo, pensemos una cosa. Se votó el 22 de octubre. El gobierno ganó con una gran amplitud. Hoy es... 14 de diciembre. No llegamos a 2 meses. Y no pudo hacer pasar hoy por diputados, como estaba acordado con buena parte de la oposición. El gobierno no consiguió hacer votar hoy el paquete fiscal que incluye reforma previsional. Así es. A ver, el gobierno perdió. ¿Quiénes ganaron? A mi punto de vista, ganaron los violentos. Ganaron los que instalaron violencia fuera del Congreso y jugaron en un estilo clásico de asamblea universitaria a romper la sesión dentro del recinto. Y lo consiguieron porque el oficialismo no supo, no pudo o no quiso llevar las cosas a un límite para sostener su posición. Así que la sesión quedó suspendida. Los que no querían debatir ni votar salieron ganando. Así es. Y el gobierno ahora está revisando su estrategia. Algunas cosas se conocen de la revisión de la estrategia. Sí, la vamos a ir conversando. La vamos a ir conversando. A lo mejor la semana que viene pasa algo, vamos a ver. Aparentemente mañana ya pasaría algo. Pero esto lo vamos a conversar un ratito. Después lo vamos a hablar. Mañana pasaría algo en términos de que el gobierno va a volver a negociar con los gobernadores peronistas y con los diputados que teóricamente deberían responder a los gobernadores y hoy se demostró que no responden, en buena parte. Por lo menos... En buena parte. En buena medida, sí. Que ese fue uno de los errores de cálculo del gobierno. Creyó que con los gobernadores se alcanzaba. Uno de varios. Sí. Bien, de esas cosas hablaremos esta noche porque la reforma previsional supone una medida que afecta, algunos dicen que temporalmente, otros dicen que de manera permanente, nada más que a 17 millones de personas. O sea, estamos hablando de cuestiones menores, ¿no? Yo que estoy ahí. Está ahí. Claro. Bueno, vamos a hablar esta noche con quien está Mario Negri. Sí, señor. En el estudio. Uno de los protagonistas del día. Mario Negri es el jefe del bloque, del interbloque Cambiemos. Salió de la casa de gobierno en puntas de pie. Para venir acá. Y se fue. Y se fue. No, yo no voy a decir nada más. Y se fue. A lo mejor lo cuenta. Había una larguísima reunión en gobierno esta noche para definir los pasos a seguir por el oficialismo. Negri es el jefe de los bloques del oficialismo en diputados. Con él estaremos charlando en un ratito. Así es. También con Pablo Cosiner, diputado por Salta. Preside el bloque justicialista, el bloque donde originalmente el año pasado se habían los primeros en abrirse del cristinismo, con Bocio, con Romero y otros. Es uno de los bloques con los que el gobierno espera tener y mantener un acuerdo alrededor de este tema de la reforma previsional, incluida en el nuevo reparto de fondos entre la nación y las provincias. Estuvieron y no estuvieron. Estuvieron y no estuvieron. Hubo muchos que estuvieron y no estuvieron. Se sentaron y se levantaron. Y porque se demoraban las cosas, ¿viste? Sí. Viste que a veces dicen el diputado se vota con la cola. Sí, claro. ¿No? Tenés que sentarte y dar acto de presencia. Bueno, algunos no votaron así. O no votaron, hoy ni se votó. Bien, y está uno de los miembros de la conducción de la CGT, Juan Carlos Smith, que, bueno, nos hace cada tanto el honor de acompañarnos. La CGT estaba para ir al paro. Mañana sí había... Y ahora, mirá, en un rato, en 50 minutos teóricamente, si se hubiera votado la reforma previsional, la CGT había decidido una huelga nacional. Sí, señor. Amagó con lo mismo si al gobierno se le ocurría sacar la reforma previsional por decreto. Fue una idea que corrió durante esta tarde. También vamos a hablar de eso. ¿Qué pasará la semana que viene? Se lo vamos a preguntar. Se lo vamos a preguntar a ellos. ¿Qué va a hacer la CGT? Si hay una rediscusión y una nueva oferta, una oferta que mejore la situación de los jubilados, la CGT, que se opuso al final del proceso con mucha firmeza a la reforma provisional, no lo había hecho originalmente, ¿va a sostener esa firmeza o está apta para ser llamada a dialogar sobre esto? Yo te doy un anticipo. La CTA se va a oponer.
Sí, Ya te doy un anticipo. seguro. Es un anticipo que Sí, señor. es como 2 pesos el favorito en el hipódromo, ¿no? Bueno, lo mismo se supone de los 66 diputados del bloque También. de Cristina, ¿no? También. Bien. Pero bueno, Vamos a hablar de eso hay, también, ¿eh? hay una historia. Vamos a hablar de los diputados, de los que estuvieron, de los que patearon sillas, de los que rompieron micrófonos, de los que insultaron. De los Vamos que a quisieron hablar. boxear desde arriba del estrado. Hubo Así de es. todo. De eso vamos a estar hablando. Nos espera Mario Negri. Hay una noche muy, muy llena de información y de datos alrededor de todo lo que pasó hoy en el Congreso. Vamos. ¿Sí? Diputado, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo les va? Se me escapó la silla, perdóneme. Ahí está. Acá hacía referencia usted que salía en punta de pie. No Bueno, sé. lo vieron salir sigilosamente de la Casa de Gobierno, salí cansado. entre brumas. Salí cansado. Cansado salió. Y hoy fue un día. Hoy tuve una felpeada importante. A ver, No, ¿qué yo- hubo de, perdón, Sí. ya le tiro así, Sí. ¿qué hubo del decreto de necesidad de urgencia? No hay decreto de necesidad de urgencia. ¿Pero hubo algo o no, hubo nada? A ver, en nuestro criterio, hoy hubo una violencia institucional inusitada, no de las manifestaciones lógicas, características que se dan en proyectos controvertidos en la calle, sino que a manera de una patota salvaje, conducida por experimentados dirigentes políticos del Frente para la Victoria, irrumpieron adentro del recinto. Cuando llegamos al quórum que está verificado, bueno, están ya pasaban todas las películas, estaban todos los periodistas. Hay denuncias de diputado Trucho, ¿eh? Ahora vamos a hablar de eso, 129 y 130. Entonces, nosotros sabíamos que la ley iba a salir, íbamos a estar alrededor de 125 votos, ellos iban a estar en unos 110 más o menos, todos tenemos oficio en esto, sabemos. Pero la verdad que me sorprendió dirigente que yo conozco, en la ¿Qué habla de forma Leopoldo que... Moró? De todos tipos, ¿no? Hay cosas que... Agustín Rossi, ¿de quién? Porque son los que estaban ahí Se ve frente ¿Qué a nos Monzó sorprendió? gritándose. Pues dice, me sorprendió. Me sorprendió la forma virulenta cómo lo atacaron al presidente de la Cámara, cómo lo insultaron, le arrancaron el micrófono. La idea era romper. El triunfo y el aplauso fue el resultado de que no se sesione rompiendo adentro. Ese fue el resultado. Un clima de caos. Sorprendentemente, dirigente experimentado como Rossi, por ejemplo, que yo he sido diputado con él, que hemos aguantado sesiones 1 hora y media para poder empezar porque Cristina estaba preocupada o en la peluquería, hasta que juntaban el número cuando eran mayoría absoluta, empezaron a hostigar de una manera que solamente es explicable con alguien que esté atravesando un muy mal momento, no político, sino o psicológico, o el resultado de una situación que lo está poniendo al margen de la sociedad. Los diputados que han hablado de diputados trucho Sí, dos dicen que... van a ir a responder a la justicia. Se ha dado Bueno, publicidad. Felipe Solá dijo eso, ¿eh? Bueno, será uno, pobre Felipe. Se ha dado a publicidad la lista entera. Colegas de ustedes de un periódico, un matutino muy importante No del puede país. citar, ¿eh? No hay ningún problema. Bueno, de La Nación. Sí. Hicieron un trabajo de chequeo sobre la cara, los rostros, está en la película de los 129 y 130 diputados, están ubicados con los nombres. Y le quiero agradecer enormemente la honestidad intelectual que han tenido porque lo han publicado. Entonces uno puede enojarse, decir cosas. Hay una edad que no puede decir cualquier cosa porque en ese caso, si yo fuera el que hago eso, le pido a mi familia que no me deje salir de mi casa. Corre el grave riesgo no de hacer el ridículo, sino realmente perder el prestigio que acumuló como persona, como dirigente político. Pero esa es una anécdota. A ver. De cualquier forma, no se iba a sesionar, el propósito se convertía y nosotros no íbamos a generar más violencia. Por eso tomamos una decisión Ahora, escúchame, con el Negri. presidente de la Cámara. Está bien, usted con Carrió, con Sí. Nicolás Massot, Con Monzó, aconsejaron o hablando con Monzó, dijeron, bueno, suspendamos esta sesión porque No se puede ser. si el, Era una sesión que iba a tener 20 horas. si el mecanismo le funcionó a los que quisieron romper la sesión y ven que funciona, lo van a intentar de vuelta. No tenemos ningún problema, pero vamos a elegir el camino del Parlamento porque acá hay dos cosas. Primero vamos a lo principal y no lo accesorio A ver. de los violentos. Lo principal. Acá hay un enorme pacto fiscal. Fue anunciado como un acuerdo histórico. Yo estuve en ese programa con ustedes y ustedes y yo coincidimos que no había que exagerar como histórico. Me acuerdo. Que lo firmaron 23 gobernadores,
que implicaba una serie de reformas fiscales y tributarias, que responsabilidad fiscal de las provincias, los gobernadores, algunos se les hinchaba el pecho explicando lo que había significado en la democracia lograr esto, y obviamente cuando uno hace un acuerdo tiene que cumplirlo, en alguna medida. Después uno puede discutir, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Y una de las claves que estaba en ese acuerdo fiscal, obviamente que se actúa de buena fe. Si yo hubiera hecho yo, le hubiera metido adentro del acuerdo fiscal el tema previsional, porque dejarlo afuera, en manos no de todos, de algunos, es como viajar con alguien, bajarte al baño, volver y no tener más el auto. Entonces, eso para mí ya era un riesgo. Yo presumía que algo iba a pasar, pero no porque esté bien, porque estamos con un nivel de irresponsabilidad. Acá se venció el pacto fiscal del 93, el país está con un problema de déficit, los ortodoxos dicen de que somos por demás blandos, y en el medio de eso, también con el sistema previsional, donde obviamente el cálculo que se vino aplicando desde la época de Cristina es un cálculo mentiroso, que obviamente se trabaja sobre recaudación y sobre salario, con lo cual el déficit nunca se va a salir. Ahora, Negri, no existe antecedente de ese tipo. Negri, entonces venía una ley a modificar un cálculo, como se hace en todas partes del mundo. Perdónenme, termino con esto, ¿no? Un segundo. Claro que sí. Y resulta que arrancaron con un clima de mentira, de virulencia, y obviamente sobre un problema que hay, que es esa transición del empalme hacia el nuevo cálculo, que yo no lo subestimo, ninguno de nosotros, pero que la ley no debía ser modificada, y eso era parte del acuerdo con la mayoría de los gobernadores, porque no iba a poder volver al Senado, porque en el Senado no se iba a modificar, pero nosotros veníamos planteando que por afuera había que buscar una compensación, el gobierno, que la podía hacer por decreto y que lo va a hacer, estoy en condiciones de decírselo. Por decreto una compensación. Una compensación. A los jubilados que van a perder plata en este primer trimestre o en el segundo también. Exactamente. Estoy hablando del empalme, no primero. Sobre los cálculos de una inflación proyectada o no. Pero que obviamente si la inflación es menor, obviamente será mejor para el gobierno, ¿no es cierto? Y para el sistema. Pero estamos con un problema también en el sistema previsional que se arrastra de mucho tiempo. Entonces, no es que uno quiera discutir el pasado, pero acá no hace mucho en esta Argentina hubo 2 jueces laborales que le pidieron juicio político en el Consejo de la Magistratura porque hacían lugar a los amparos y los jubilados. Acá se creó una Cámara Nacional de Casación en el 2006, yo no vi ninguna manifestación, que era un embudo, le ponían arriba de los juzgados otra cámara para que se sigan apilando los juicios. No le pagaban a uno, se murieron 300.000 jubilados en la Argentina esperando cobrar. Yo nunca vi que fueran a prenderle fuego al Congreso los que fueron hoy, en nombre del progresismo. Ahora, que el gobierno tiene que tener desvelo por los jubilados, pero por supuesto que lo debe tener. Y lo ha tenido. ¿Alcanza? Todavía no alcanza. Pero, escúcheme, acaba el 82% móvil de la mínima no imponible. ¿Ustedes se acuerdan cuando Cristina habló por cadena nacional y dijo que era una irresponsabilidad haber votado el 82% móvil y lo vetó? En los momentos que la Argentina florecía y le entraba la plata por la ventana y la gastaban por cualquier lado. Entonces, no es que este gobierno sea el mejor del mundo. Acá hay problemas, pero un problema de esta dimensión como hay en el mundo, donde la relación aportantes es de 1,4 y cada día se achica más, y los pobres jubilados lo siguen pagando con los peores salarios, y tenemos casi 4 millones de informalidad. Está Smith, que sabe más que yo de eso, ¿no es cierto? Y si usted no le hace aporte, porque usted debe pagarle a los jubilados supuestamente con los aportes de los trabajadores, pero no le alcanza para eso. Venimos con un déficit tremendo, y así quedó el déficit del ANSES. Cuando usted tuvo un fondo de sustentabilidad que auspiciaba fútbol para todo, o repartía computadoras que todavía están volando por el aire en algún lugar de la Argentina y nadie las ha podido encontrar, ¿no? O hacían festivales con el ANSES, ahí los jubilados ni se acordaban. Entonces, encauzar una discusión racional sobre el tema, que atienda a los jubilados, que están lejísimos de lo que deben cobrar, en los problemas de pobreza, debe hacerse con madurez, con responsabilidad. Y si yo, gobernador, firmo un acuerdo, estoy modificando, le estoy sacando primero la base del ingreso más importante del sistema previsional, que es ganancia, porque se vence y el artículo 104 lo doy debajo y ahora se va a distribuir entre todas las provincias.
solamente le dejo el impuesto al cheque, estoy haciendo una modificación fiscal sustancial. Entonces, ¿cómo yo voy a firmar un acuerdo? No digo todos, y después voy a mirar al costado. No me voy a hacer cargo. Fallaron gobernadores, dice usted. Yo no quiero hacer juicios personales, pero está claro que es así. Y le quiero decir que nosotros estaban los votos igual para la ley, y hay colegas que lo han acompañado y son de provincia, del Partido Justicialista y todo. Pero la verdad es que ha tenido demasiada buena fe el gobierno en confiar, porque hay algunos, no todos, bajo mi responsabilidad, que no rompan la relación con el gobierno. Ay, querido mío, no tienen ningún problema, ¿eh? Ningún problema. 80.000 millones le sacaron al gobierno en bonos para compensarle a las provincias. Y hay que arreglar las cajas provinciales, ¿no? Si ahora te hablan por teléfono y te dicen, yo lo que pasa es que no tengo nada que ver con el diputado. Ahora, para colocarlo en la lista, sí tienen mucho que ver. Negri, acá estamos hablando de que ustedes hablaron con el corazón y le contestaron con el bolsillo. Ya conocemos esa historia. Como yo conozco la historia, yo quiero cuidar el bolsillo de los jubilados y hace 48 horas que yo no trabajaba con el corazón, trabajaba con la cabeza. A ver, vuelvo a hacer una cosa que usted dijo, a ver si no entendí mal. Usted dice que el gobierno ya tiene decidido por decreto dar una compensación que tape el bache entre un sistema y otro. Quiero ser preciso, porque debo ser responsable. Cuando digo decreto quiero decir que no hace falta una ley, es una norma administrativa por la cual el gobierno puede compensar, porque el problema que usted va a tener, después va a tener ajustes trimestrales, que yo creo que es mucho mejor, porque es cierto que todavía hay inflación, aunque vamos a la baja. El problema tiene que llegar hasta... Exactamente, y yo estoy convencido que cuando termine el anual del 2018, guarda, no es para aplaudir en un estadio, pero las jubilaciones no van a perder en el anual bajo la inflación. Pero como usted venía con un cálculo semestral, ¿no es cierto?, cada dos, como hacía Cristina y Moreno, ¿no? Y toda la gente la aplaudía, pero era con la maquinita que lo financiaban. Entonces usted cuando llega a diciembre, dice, bueno, me va a dar en marzo el 5,7 y estamos calculando que hay como un 13, 14, no sé, bueno, ahí 6, 7 puntos. Dice que es mucha plata. Entonces, debe ser significativo, no tengo el impacto real, pero bueno, ahora, eso se discute, se conversa, porque usted así lo vaya a recuperar después, tiene que ver un planteo de qué manera se puede hacer, pero no salir a atacar, además sin autoridad moral, cuando han dejado el país y a los jubilados arrumbados, mientras los familiares lo lloraban, y no plantear un debate serio, responsable. Hay 17 millones acá, y el sistema de previsión social está colapsado, es deficitario, con el 4% del PBI de déficit nos dejaron mientras tiraban la computadora por la ventana y hacían Papá Noel en las esquinas. Entonces, muchachos, si queremos un país en serio y quieren decir que hacen acuerdos históricos, lo que tenemos que actuar es con ese mismo grado de responsabilidad. Al gobierno le pueden decir lo que quiere, el gobierno aumentó la UH, el gobierno le puso el 82 a la mínima, no alcanza obviamente, el gobierno pagó los juicios de reparación histórica, 1.200.000, por supuesto que no son todos, falta mucho, pero esto inventaba en cámara con la democratización de la justicia para parar los juicios y apelaban todo y lo mandaban a la corte mientras la gente hacía los velorios con los abuelos. Entonces, a ver, esto me hace acordar lo mismo que hacía Cristina con la foto de Santiago, ¿no? O rezando con el Papa. Entonces, acá lo que hay que actuar es sin hipocresía. Nadie es dueño de la verdad, ni el gobierno ni la oposición. Pero quiero decir que lo que hay en el medio y se puede perder es muy grande. Porque miren, venció el pacto fiscal del 93, es decir, que se volvió a foja cero. Está la reforma tributaria que está muy avanzada y con consenso en diputados. Tenemos que aprobar la ley de responsabilidad fiscal que se aprobó en el Senado. Hay que sacar el presupuesto, digamos, la economía, los números de lo que pueden modificar la economía, salir del déficit, generar empleo, por lo menos, aunque no se compartan nuestra expectativa, están en el Congreso. Entonces, usted no puede andar disparando a las provincias y hablando por teléfono y no actuando con transparencia. Insisto, no digo de todos.
Pero por favor, acá, si esto se cae, no digo lo que se reclame por un trimestre o el bono compensatorio que dé. Si el paquete fiscal de la reforma fiscal que la Argentina necesita se cae, los señores gobernadores tienen que preocuparse, porque el país se va a caer. Y si nosotros volteamos esto, salvo que creo que lo que querían algunos hoy, es para que se disparen, para que uno vaya y se raje de las LEVAC, otro compre dólares, para que volvamos a la Argentina que les gusta, la que le encanta, ¿no? Pero no la que dejaron. Entonces, nosotros elegimos el camino de la serenidad, no vamos a seguir en la violencia, vamos a tratar de reconstituir esa base de acuerdo, lo vamos a hacer en el seno del Congreso, estamos hablando con los gobernadores, con colegas diputados, que actúan responsablemente, no importa el color político. Ahora, no nos van a llevar de pecho nunca más adentro del Congreso. Si quieren un ring, que vayan a Luna Par los días que se desocupe. Pero en la democracia, estos señores que tenían mayoría absoluta, que hicieron lo que quisieron durante 12 años, no van a venir a hablar como si no tienen pasado, no son dueños de la historia. Nunca llegaron. Siempre están por empezar, eso es lo que pasa en la Argentina. Hay un punto de inflexión y es este diciembre, fíjense ustedes. Estamos frente a fecha, por eso queremos ser muy cuidadosos nosotros. Los diciembre siempre traen malas noticias. Después lloramos el 24 con la familia, pero nos traen malas noticias para la sociedad argentina. Nosotros vamos a hacer un esfuerzo para evitarlas. Estamos comprometidos y creo que es probable, no firmo nada porque es una Argentina impredecible, pero si hay responsabilidad mañana, creo que la violencia se vio, creo que los que tienen diferencia, que yo respeto enormemente, no hace falta mentir ni inventar diputados truchos, los que deben tener en memoria de los que vieron antes, sentado con fotos, cuando entregaban las empresas del Estado, ¿no? No tienen necesidad de hacer eso, porque pierden el valor como dirigente político, se devalúan, merecen el respeto, pueden tener todas las diferencias. Nosotros no inventamos diputados truchos. Es más, no sé en el lugar nuestro qué hubieran hecho ellos. A lo mejor votaban la ley en menos de un minuto, te apagaba la luz, se cargaban los muebles y se iban. Eso lo hicieron muchas veces, nosotros no. Negri, muchas gracias. Gracias, a muy amable. Venimos en menos de 2 minutos, hay muchísimo código más todavía. Sí, nombra. Acá estamos, seguimos en código. Te dije. ¿Quién están esperando? Está Pablo Cosiner, es diputado por Salta, preside el bloque justicialista, peronismo no kirchnerista, no cristinista. Uno de los elementos claves para la negociación con el gobierno y la posibilidad de restablecerla o no. Vamos a ver, con él charlamos en un ratito. Sí, señor. Son una cantidad grande de diputados de la oposición. Y está Juan Carlos Smith también, nuestro amigo de la conducción de la CGT. ¿Cómo sigue? ¿Qué está viendo la CGT? Porque iba al paro, como no hubo ley no hay paro, y si hay un acuerdo y la ley sale, veremos. Le vamos a preguntar. Veremos. ¿Y cómo sigue la CGT este proceso? ¿Cómo seguimos nosotros? Nosotros vamos a hacer picado fino, si te parece. Vamos. Picado, bueno, vamos a empezar con todo lo que tiene que ver con reforma previsional, la ley, el desbole de hoy en el Congreso, violencia adentro, violencia afuera, sesión que se cayó, derrota hoy del gobierno, como dijo Mario Negri hace un ratito, no nos llevan más de pecho, o sea que hoy lo llevaron. Y bien llevado, que estuvieron bien. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Hizo alguna alusión Mario Negri? Mañana hay una reunión convocada en la Casa de Gobierno con gobernadores de la oposición y los diputados, los principales diputados, los referentes en diputados de la oposición. El gobierno va a insistir en la negociación. Los gobernadores de la oposición son los gobernadores peronistas, ¿no? Sí. Claro. Y los diputados de la oposición, que van a ser, o que ya fueron invitados para mañana, también lo son, en general. La idea, si mañana esto progresa, es sesionar el lunes. Obviamente, no puede haber sesión ni el martes ni el miércoles, por razones
de sentido común. 2021. No, 19 19 y 20. 19 20, perdón. 19 el martes, 20 el Sentido miércoles. común porque nos acordamos lo que pasó en el 2001. ¿Es eso? Eso es lo que está en la memoria de Sí, los dirigentes del oficialismo. Sí. ¿Qué lo vamos a hacer? ¿Feriado? No, pero van a tratar de sesionar el lunes. Bien. Y si no, era el jueves o el viernes. Se ve que la sombra de la alianza a algunos les hace sombra. Y algunos, Bueno, la sí, fogonean, ¿eh? Problema de ellos. Bien, así que mañana hay reuniones muy importantes, de donde, como bien dice Eduardo, determinan si puede haber sesión el lunes y votación el lunes de esta reforma previsional que, como vemos, hubo escándalo en el Congreso, violencia en las calles y un montón de cosas que estamos contando que pasan fuera de lo que se vio en las cámaras. Así es. ¿Vos tenías algo sobre un diputado trucho? No, bueno. O uno acusado de... Recién decía el diputado Negri que había un trabajo hecho por La Nación mostrando cada uno de los diputados Sí. en el momento en que hubo 129 y hasta 131, mostrando quiénes estaban. Con 129 hay quórum. Con 129 arrancaban. Se decía que uno de los que habían sentado, y esto lo decía la oposición, que uno de los que habían sentado en el recinto era Jorge Enríquez. Jorge Enríquez todavía no juró como diputado. Es diputado por la capital. Claro, Electo. porque es el diputado que tiene que entrar hipotéticamente en reemplazo de la diputada Joana Pizzetti, que fue objetada, separada por problemas privados, una causa judicial que tiene, pero como la diputada apeló, la instancia, esa apelación no fue resuelta. Todavía Enrique no puede ocupar la banca. No puede jurar. Bien. Pero Enrique dijeron, se sentó ahí, estaba Enrique en el recinto, Sí. es un diputado trucho. Bueno, aparentemente es falso. ¿Por qué? ¿Es falso Enrique o es no falso estaba que sea Enríquez, trucho? porque no estaba Enrique. Pero estaba en la Cámara. Sí, pero él no juró todavía como diputado. ¿Y no estaba sentado en una banca? A mí me dicen que no. ¿Y dónde estaba Enrique? Enrique salió A a lo decir... mejor estaba en la Cámara. Yo escuché, Digo, a ver. que estuviera en Sí. el Congreso no quiere decir que esté sentado por Alguno votar. me dijo, Enrique se está explicando que él no pudo ser el diputado trucho porque él fue el que frenó a Monzó cuando Monzó se quiso boxear con los Con diputados, Leopoldo. con Moró, que de abajo le grita, Moró es un especialista en esto, y lo hizo entrar a Monzó, pero... Lo hace entrar a caballo. Por eso, hay que hacer entre caballos, mirá Moró. Claro. Moró, un campeón de hacer poner nerviosa a la gente. La cuestión es que, dice Enríquez, yo no pude estar en la banca, yo estaba al lado de Monzó y lo frené cuando quiso pelearse con Él no podía estar en la Leopoldo banca. Moró, que es, como recordamos, un diputado de Cristina, ¿no? Portavoz. Portavoz de Cristina. Bien, eso en cuanto al señor Enríquez. Sí. Otra, a propósito del decreto, hoy circuló rapidito El DNU. la idea que un decreto de necesidad de urgencia de Macri iba a imponer la reforma previsional, incluso que el presidente iba a hacer un mensaje al país, incluso que un equipo de camarógrafos había ido a la Casa Rosada, a Bolívar, no me acuerdo en qué lugar exactamente, para transmitir el discurso del presidente que no existió. Que el presidente se estaba calzando los botines y los pantalones también, ¿no? A esa hora. Digo, todo Bien, avanzaba. había todo eso. A ver, decreto no hay. La CGT salió a anunciar que si había decreto había paro. Lilita Carrió Un Twitter dijo estilo Lilita, rayo. cero decreto. Sí, decreto si hay decreto es una grave violación a la Constitución Bien. Nacional y la coalición no lo permitirá. Muy bien. Esto dijo desde Exaltación de la Cruz. Claro, ¿ya se había ido de vuelta? Había retornado. Claro, a ver, Carrió maneja o le responden a su conducción 10 diputados. Sin esos 10 diputados no hay quórum, porque a Cambiemos no le sobra nada. Así que mejor que le escuchen a Carrió. Y otra, ¿qué decreto? Algunos decían esta noche que el decreto de imposición de la reforma previsional por el DNU tenía la firma de todos los ministros y faltaba solo la del presidente. Y que algo lo llevó hasta al punto de decir, no lo hagamos así, vamos por otro lado. También te dice, y es una mague, te dice, mira, si no sale por ley, sale por decreto. No me parece que haya mucho clima para eso ahora, pero bueno, lo veremos. Carrió frenó el DNU, preguntamos debajo de Carrió. Bueno, fue una de las que. Sí, si es que existió el DNU. O si fue una bomba de humo. Eso, O si fue una bomba de humo. tema brumoso, ¿no? Sí. No sé si alguien
elaboró, porque dicen que lo habían redactado, que lo habían firmado todos los ministros. Eso, menos el presidente. Es cierto que hoy existe el recurso de la firma electrónica, que hace algún tiempo, porque si uno repara en el tiempo en que terminó la sesión de diputados y empezó la reunión en Casa de Gobierno, que hayan firmado todos los ministros, dejamos abierta la instancia. Son 20 ministros. Pero hay uno no pone la firma. Claro. Entonces, bueno, se juntó todo eso. Firma electrónica. Salió la diputada Carrió. Dijo no. Bueno, hay veces, no va a haber de nuevo. A veces el juego de Carrió, poniéndose algunas cosas, no se sabe si es que se opone o es preventivo. O que está acordado. Está acordado oponerse. Bien, ha ocurrido. Para cobrar en las dos ventanillas. Sí, señor. Bien. Sí, señor. Bueno. Cambiemos cobrar en las dos ventanillas. Así que es. Carrió volvió a ser una figura importante hoy, porque además ella fue la que propuso levantar la sesión. Así es. Después de hablar con Mazot, con Negri, etc. ¿Tenés alguna cosita ahí anotada? Muy interesante. Sí. La veo acá pero muy rapidito. Esto tuvo que ver con uno de los últimos gobernadores que... Porque usted, en las últimas 48 hubo una rapiña espectacular, los gobernadores sacando ventaja, yo te doy los diputados. Bueno, a algunos le fue mejor, a otros le fue peor. Mansur, ¿qué sacó? El gravamen a las bebidas azucaradas. Y no hay impuesto especial a la bebida con azúcar. Efectivamente. Tucumán hace azúcar, Mansur está contento. Mansur está contento. ¿Los diputados de Tucumán estaban sentados hoy? Mira, iban a estar, sí. Ahora, uno de ellos recibió un llamado por teléfono. Sí. Le dijeron, che, pero ¿a vos te parece que vale la pena dar quórum porque le repusieron o le sacaron el gravamen a las no azucaradas? Dice, sí, total, eso se iba a sacar igual. El hombre iba y hizo una fuerte defensa de su presencia. Sí. Pero lo convencieron y sacó un comunicado que no se hubiera animado a sacarlo ni el Che Guevara en su época de apogeo. ¿El diputado tucumano? En contra de la forma provisional, del despojo a los jubilados. Viste que los muchachos son... Esto es todo muy lábil. Son volátiles. Es todo muy lábil. Son volátiles. Entre gente impresionada hoy, impresionante, dice que Martín Lustó prácticamente en su debut como diputado en este periodo la pasó mal. La tenía dulce de anoche igual, ¿no? Con Independiente. Claro, la tenía dulce. Es parte de lo que hemos festejado. ¿Se acuerda, no? Que tengo... Claro. Entonces la cuerpeó más o menos, pero parece que lo carajearon lindo, hablando en tono un poco descomedido. Igual ya pasó la hora de protección al menor. En la Cámara de Diputados hubo mucha presión sobre algunos de los diputados que iban a votar, por lo menos dar quórum, y en todo caso permitir que la sesión... había aclarado que daba quórum, pero no votaba a Muy favor. Bien. A Lustó le dijeron de todo. Me parece, mira, perdón, que es recurrente, Moró se ocupó de atenderlo a Lustó, de atenderlo. Lustó estaba un poquito impresionado por todo ese contexto. El marciano es bravo, Otro que le dieron para que tenga es el compañero Bossio. A Bossio, Bossio tiene una historia de arrastre con los muchachos de la Cámpora. No te la tomes con él para gastarlo. Te pido, por favor. ¿Por qué de Racing? No, pero hoy estás en un día... No, para nada. No te lo tomes con él. Lo de Racing sufre, no hace falta recordarle nada. Pero ¿Qué vos... centro te tiré? Dale. Muchas gracias, Che. Vamos a agradecerle a Rodríguez Larreta, enfermo de Racing, que también iluminó de rojo el obelisco anoche. Muy bien, Larreta. Qué gesto. Pero volviendo a Bossio, la Cámpora, que lo tiene de cliente... lo volvieron loco hoy. Le hicieron como un corralito para insultarlo y decirle todo, ¿viste? Tratando a pichonar o no, que vos seas pichones, son tipos con experiencia. Pero esto te refleja el clima de presión puntual que había dentro del recinto y que el oficialismo no supo cómo manejar, al punto que decidió pedir el levantamiento de la sesión. Bueno, ahí se tomó nota de los machos. ¿Los machos? O los duros. Macho menos. Los duros. Los más duros, aparte de Leopoldo Moró, pero Leopoldo Moró viene de otro palo. Sí. Del palo de ellos, anotados, Máximo Kirchner. Y yo lo vi, Sí. Muy exaltado, Máximo. Bueno, había que conducir sobre el terreno. Un tranquilo. Yo me acuerdo cuando hacía campo de juego, un tipo tranquilo, moderado, no decía ninguno. Larroque. Axel. Nuestro amigo Axel, que es un hombre con la remerita negra, prolijo, también fuera. Y Guado de Pedro. Todo Cámpora. Creo que repasó todo el diccionario del lunfardo. Todo Cámpora. Un datito para cerrar el picado. Curioso, ¿no?
pero al mismo tiempo que en el Congreso pasaba esto y había Sí, señor. lío De afuera casualidad. y lío adentro, de pura casualidad pasaba lo mismo en la legislatura de La Plata, Cámara de Diputados. De casualidad. Pero no había diputados solamente. Entró una barra del intendente kirchnerista de Ensenada, de Mario Seco, él a la cabeza. Dicen que alguien le abrió la puerta porque estaba vallado, había lío afuera también. Entraron e interrumpieron la sesión, impidieron, ya no entre los diputados, extraños que la sesión de diputados de la provincia de Buenos Aires pudiese seguir el mismo modus operandi, el mismo. El mismo modus con temas no tan calientes como la reforma previsional o el cambio de fórmula, porque no es reforma previsional, pero vecinos eran jubilaciones de privilegio. Perdón, para políticos. Para políticos. Por ahí algún político lo alentó, qué sé yo. Ex gobernadores, ex vicegobernadores, diputados y el personal del Banco Provincia. El Grupo Va. Pero bueno, pasó lo mismo, de casualidad pasó lo mismo. Sí. Solo que en diputados de la provincia de Buenos Aires siguieron sesionando, pasaron a corte intermedio y a la noche volvieron a sesionar. Así es. Venimos enseguida, nos espera Juan Carlos Smith y Pablo Cociner. Vamos a seguir en Código. Seguimos en Código, está Juan Carlos Smith. Gracias, Gracias Juan por Carlos, estar, de la conducción de la CGT. Dígame, si la cosa va como parece hoy, a esta hora, hasta en este ratito, que va a ir, que es, se vuelve a negociar el gobierno con los bloques principales o con los bloques de la oposición dispuestos a dialogar, se asegura o se pone en marcha una compensación para el bache entre el funcionamiento de una fórmula para calcular las jubilaciones y otra. ¿Con esto la CGT puede acompañar o siguen con la idea de ir al paro? Nosotros lo rechazamos en todos los términos al proyecto, porque lo que sostenemos es que si se está hablando de una reforma, tiene que tener otro tratamiento y tiene que tener otro rumbo la discusión. Una reforma implica ver de dónde salen los recursos, cuáles son los plazos, cómo se reemplazan las partidas. Y acá estamos hablando lisa y llanamente de una rebaja sobre el universo jubilatorio. Y por más que se digan todos los argumentos que hemos escuchado en esta gestión y en otras gestiones, lo cierto es que hace casi 30, 40 años que los jubilados son el botín de las distintas administraciones, los que pagan siempre los platos rotos de todas las cuestiones. Y el problema, ¿sabe cuál es, Blanco? El problema es que todo el mundo pone los números arriba de la mesa y no hay dimensión humana. Yo lo sé en carne propia, porque mi vieja, los padres de usted, o de él, o de otra gente que está allí, hace rato que sufre la malaria y nadie le da solución. Y cada vez que hay una reforma, van más al fondo en sus ingresos. Y entonces, la cara de discusión, a mí me extraña que hombres que tienen formación económica, que tienen formación política, siempre repitan la misma cantinela. ¿Sabe lo que decía Einstein? Más importante que el conocimiento es la imaginación. ¿Por qué no imaginan alguna otra cosa, en vez de agarrársela con los tipos más vulnerables de la sociedad? Te digo que el argumento del gobierno lo habrá escuchado y me gustaría conocer su opinión, es que, algo dijo el diputado Negri hace un rato, es que a la larga, al final del 2018, según este cálculo y según lo que dice el gobierno, los jubilados van a estar 4 o 5 puntos arriba de la inflación, que de todos modos es menos que con la fórmula anterior, pero que no van a perder capacidad adquisitiva. Creo que lo ha dicho el presidente también en un reportaje reciente. ¿Usted cómo lo ve eso? Pero ¿por qué tengo que creer eso a la luz de lo que acabo de comentar? ¿Usted se acuerda de los caramelos media hora? Sí. Los caramelos media hora somos medio antiguos. Somos gente Yo no mayor. me acuerdo. No me acuerdo de lo que habla. Él ya no se acuerda. Los caramelos media hora le daban un efecto de dulzura. No llegaba a la media hora. Póngale. Se consumía Si usted mucho era antes. y lo masticaba, no. Pero uno tenía la certeza que era una cosa breve. Sí. Bueno, acá en la Argentina las políticas sociales y económicas tienen esa lógica. Caramelo media hora. Le damos un caramelo, la gente se endulza, se cree que realmente puede volver a resolver las cuestiones
y después se termina y aparece el gusto amargo de nuevo. Pero aquí el gobierno no da ningún caramelo, porque dice, y sabemos, no es tan malo como parece, dice el gobierno, no dice que es bueno en eso. Es que no es bueno, porque por más que a mí me digan que nos están devolviendo el 80% del salario mínimo vital y móvil, que va a ser de 10.000 pesos recién, creo que en junio, por ahí, ¿no? Estamos hablando de 82% de eso. Es lo que cobra mi vieja. Y lo que no se entiende en este país es que le estamos quitando en los últimos años lo poco de dignidad que tienen las personas. A mi vieja, como a la suya o como a cualquiera, no le gusta que lo ayuden los hijos. No le gusta vivir limosneando, porque se supone que ya hizo el esfuerzo y ese dinero lo depositó mientras trabajaba, su marido o mientras trabajaba ella misma. Esa dimensión nunca está arriba de la mesa. ¿Por dónde, por dónde la CGT supone, entiende que podría buscarse, más allá de el sentido común que indica que todos los saberes jubilatorios deben estar muy por encima de lo que están, pero por dónde podría ordenarse eso sin que implique un desacomodamiento de la macroeconomía? Primero, diciendo la verdad, el gobierno se tiene que sentar y decir, miren, tenemos un problema con la economía que no marcha, tenemos un agujero fiscal de esta naturaleza y el programa económico no está dando señales positivas. Entonces, allí, diciendo la verdad, poniendo todas las cartas arriba de la mesa, podríamos ver a dónde. Porque yo no soy economista y no tengo por qué convertirme en un sabelotodo. Pero de una cosa estoy seguro, Eduardo. La raya no puede pasar por ahí. Definitivamente. No puede pasar por ahí. Para eso está la política. Para eso están los que tienen que ejercitar sus decisiones y decirle a los que hacen los números, miren, por este lado no camina la cosa. Mucho menos camina con esto, digo. Y no quiero dejar pasar la oportunidad. Mire, este gobierno, usted sabe que había un sabio, no recuerdo en este momento cómo se llamaba, que decía, toda gestión de gobierno tiene 3 elementos. La zanahoria, el abrazo o el garrote. Bueno, yo espero que no sea el garrote la salida de todo esto. Porque lo que vimos hoy, acá hubo aeronáuticos, metalúrgicos, judiciales, portuarios, que fueron reprimidos a 3-4 cuadras del perímetro del Congreso. Y creo que el gobierno tiene que revisar su política de seguridad. Rápidamente tiene que revisar su política de seguridad. Porque parece ser que la lógica es, primero tiro y después pregunto. Y esto ya lo conocemos. Y obviamente lo tenemos que rechazar todo. La CGT hoy movilizó y nadie fue, ni con la cara tapada, ni fue con mochilas, ni fue a tirar piedra. De la CGT, la CGT. Ordenada y convocando a todo esto. Y bueno, la escalada, como estuvimos viendo, empezaron 2 o 3 días antes. Me parece que un tacto, un pulso del gobierno debería haber sido rápidamente tratar de activar algunos mecanismos que no permitieran que llegáramos a que estuviera militarizada la zona, porque esa es una muy mala imagen para los argentinos y también para el mundo. Smith, da la impresión, dígame si es correcto o no, que la CGT terminó sumándose al final a la marcha de hoy, un poco llevada por la dinámica también de la interna sindical y porque la CTA, que tiene más relación con el kirchnerismo o más con la posición opositora, iba en ese camino, iban los grupos de izquierda y que la CGT al final se sumó para no quedarse afuera. Que el ritmo de eso no lo dictaron ustedes, sino lo dictaron otros grupos sindicales. Sí, he escuchado este análisis. No, Julio, definitivamente no ha sido así. Recordemos, 22 de agosto, movilización de la CGT una semana después que se ganaron las PASO. Columnas de opinión cuestionando fuertemente aquella movida de la CGT. Quien le habla en aquel momento dijo algo que todavía le tiene que repicar en los oídos a muchos funcionarios. Queremos un aumento de emergencia para los jubilados. Eso que había dicho la CGT allí, también durante la gestión Moyano
lo habíamos reiterado en numerosas oportunidades. Y hay que recordar, porque Negri no lo dijo hoy, de que cuando se vetó el 82% móvil, eso implicó la fractura del campo, por lo menos de aquella unidad que había entre Cristina Fernández de Kirchner y la CGT de Moyano, cuando ellos dijeron que eso no era posible. De modo tal que hay una historia atrás. No es que nos estamos acordando ahora de los jubilados. Siempre estuvimos planteando esto. De modo tal que no era ninguna sorpresa que íbamos a reaccionar, porque por el otro lado, le digo a los dos, yo esto lo he conversado café por medio con varios hombres del Ejecutivo, y ellos conocían cuál era mi opinión al respecto a esto. Gracias, Juan Carlos. Muy amable, ¿eh? Que esté muy bien. Nosotros seguimos en Código, nos espera, venimos enseguida. Vamos a encontrarnos con Pablo Cosiner, el diputado del Bloque Justicialista, presidente del Bloque Justicialista. Seguimos en Código, está con nosotros Pablo Cosiner, gracias diputado, Muy diputado amable, por por Salta. estar. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Presidente del Bloque Justicialista, en un interbloque de peronistas que mantienen diálogo con el gobierno, son 35 diputados. ¿Por qué se cayó hoy? Se cayó porque era muy difícil pensar que no iba a pasar esto por las circunstancias que venían dándose. Era una cuestión de que no se llegaba al quórum, que no había yo votos creo que para no, la ley. No, yo creo que había quórum y había votos para que el gobierno pueda sacar la ley. El problema era que nosotros venimos de algunos días donde la comisión para emitir dictamen termina a las trompadas, donde hay un proceso de mucha tensión días previos en la plaza, con intervención de la policía, con confrontación de fuerzas de seguridad, y un Congreso que teóricamente tiene que debatir de cara a la gente, totalmente blindado por las fuerzas de seguridad para sesionar. Todo daba o indicaba que esto podía pasar, y yo creo que allí están quienes teníamos toda la buena voluntad de discutir, aunque no estábamos de acuerdo en muchas cosas, pero proponer. De hecho, hasta el último momento nosotros le hicimos propuestas a los representantes del gobierno, algunas de las cuales hoy están anunciando, y eso es otro tema para hablar. ¿Usted dice la compensación? Nosotros hablamos claramente de que esto tenía salida. ¿Por qué? A ver, en el marco del acuerdo fiscal que firman los gobernadores no firman el proyecto de ley. Los gobernadores plantean su acuerdo para empezar a discutir una nueva actualización. El Senado pone su buena voluntad, modifica el proyecto del gobierno, pero creo que ustedes saben que desde la aprobación del Senado hasta ahora, el humor social y fundamentalmente el consenso de los principales afectados, que son los jubilados y la sociedad en general, fue en contra de esta ley. O sea, esta ley no tiene consenso en la gente. Creo que eso no fue observado claramente por el gobierno, y en vez de aprovechar la oportunidad de dialogar e incluso hacer las rectificaciones que se pueden hacer, se encerró en una posición irreductible. Entonces, colaborar no quiere decir no hablar para que algunas cosas se cambien. Yo creo que había algunas cosas con posibilidad de cambiar. De hecho, lo que nosotros planteábamos y el gobierno por ahí negaba como salida, tiene que venir la diputada Carrió, plantearlo al final de la sesión como posibilidad. El tema del bono y la compensación. Bueno, entonces a los jubilados para tapar este bache de 6 creo meses. que hay alternativas para discutir, sabiendo que la ley no era buena, que no tenía consenso, que hay un compromiso de discutir cosas, pero no quiere decir que a libro cerrado había que aprobar lo que decía el gobierno. Creo que se perdió una buena oportunidad de generar un marco de diálogo. Hoy lo que la Argentina necesita recuperar es diálogo. No podemos poner en la grieta todo. La sesión de hoy fue exactamente todo lo contrario. ¿no? Exactamente. Digo... Por eso, si vos me decís, ¿cuál es el punto 1 hoy? Recuperar diálogo. O sea, el problema de la Argentina es que hay algunos sectores que todo va a la grieta, y parece ser que es funcional a que nada cambie, ¿no? Y la grieta termina siendo funcional y conveniente para muchos sectores. Estamos quienes creemos que la Argentina tiene que salir de esa grieta, que la Argentina tiene que tener diálogo, que se puede ser oposición con responsabilidad, que se puede decir yo no comparto lo del gobierno, pero dar una propuesta, y que mis posibilidades a futuro desde lo político no están en el fracaso del gobierno, sino en la construcción de una instancia superadora. Ahora, es todo un desafío. ¿Es más difícil? Es mucho más difícil. ¿Lleva más tiempo? Lleva más tiempo, pero ¿qué es la cultura que creo que en la política hay que cambiar? Hay quien dice, quizá diga con razón, que gobernar no siempre es tomar medidas simpáticas, y que si hay que tomar medidas antipáticas, y esto lo escribió Maquiavelo hace más de 5 siglos, mejor hacerlas todas de golpe.
que parece lo que quiere hacer el gobierno, aprovechando el impulso del triunfo electoral, hacer pasar las medidas más impopulares que puedan traer en su programa. ¿Pero esto va a ser siempre así? ¿O hay que esperar que el gobierno pierda impulso para que su programa finalmente no se aplique? No, el gobierno cometió un error. Lo dijo hace algunos meses el gobernador Urtubey, cuando pedía que no se dilate la presentación de los proyectos de ley, entre ellos la reforma tributaria. Y él decía, ¿por qué esperar las elecciones? La Argentina necesita un tiempo de debate. Porque claramente si el gobierno hubiese enviado reforma tributaria, acuerdos fiscales, antes de las elecciones, la agenda de la elección no hubiese sido la grieta, hubiese sido los problemas reales de la Argentina. Ahora, claramente hay algunos que no le conviene que la agenda de debate sean los problemas de la Argentina y sea la grieta. Pero está claro que no había que haber esperado tanto tiempo, esperar 2 semanas antes que termine las sesiones, hacer un presupuesto, una reforma tributaria, una reforma fiscal, un acuerdo de la responsabilidad fiscal en una semana, cuando lo podríamos haber debatido con tiempo. ¿Son necesarias las medidas? Son necesarias muchas medidas. Hay acuerdo, hay una necesidad de hacer un acuerdo fiscal, los gobiernos provinciales necesitaban resolver el problema del fallo del conurbano bonaerense, porque eso representaba muchos fondos, distribución de ATN automáticos, cuestiones vinculadas a resolver el tema de impuestos internos en lo que es la reforma tributaria, cómo discutir competitividad en la reforma tributaria, digamos, cuestiones de fondo que necesita discutir la Argentina de hoy para crecer. Ahora eso no se puede hacer en una semana, tendría que haber sido antes de las elecciones empezarlo a discutir, y hoy nos encontramos con este problema. Nosotros queremos colaborar para resolver los problemas, pero queremos que también se escuche, se debata y buscamos un punto de acuerdo. Esta mesa de diálogo que llama el gobierno tendría que haber sido hace algunos días. Debe estar mañana en esa mesa. Sí, nos convocaron junto con los gobernadores. Nos convocaron junto con todos los diputados, o sea que por ahí hay 40 y pico diputados opositores y 10, 12 gobernadores. Yo creo que la demostración que porque más que uno que piense distinto, uno se puede sentar a dialogar. En la Argentina hay que recuperar esa cultura. También es verdad que hay cosas que llaman la atención, digamos, y el gobierno debe hacer una autocrítica. Una decisión de gobierno, por más que por ahí Negri lo niega, el tema del DNU, se habían anunciado por 2, no puede tirarse una decisión de gobierno y después ir a marcha atrás por un tuit de un dirigente, digamos, de una dirigente del mismo espacio político. Eso creo que como señal no es buena. Y digo, si desde algunos sectores de la oposición se hace una propuesta y a nosotros nos dicen que no, pero después viene otro dirigente, porque es del oficialismo, le dicen que puede ser, no quita, no da a esto mucha seriedad. Creo que el gobierno debe hacer una autocrítica que no tuvo un timing de lo que podía estar pasando, a pesar que se lo hemos advertido. Vuelvo a decir, porque queremos colaborar para que las cosas salgan bien, le dijimos que no estaban dadas las condiciones para avanzar con éxito, porque, digo, si vos vas a sesionar y ves semejante despliegue, si ves una sesión de comisión donde terminan las trompadas, si ves confrontación en los alrededores del Congreso, con represión, con periodistas que han sido heridos, con legisladores, digo, uno tiene experiencia, creo que ustedes también. No habría por qué terminar de otra manera lo que terminó, si no, alguien es muy ingenuo, ¿no? Diputado, muchísimas gracias. Muy amable, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes. Nosotros vamos a repartir premios. Y tenemos. Tenemos medallero, tenemos las medallas. como cada jueves. Las Director, medallas. ponga medalla de oro, nosotros vamos para allá. Y acá está. Mirá vos. Sí, señor. Este es debut absoluto en este espacio. ¿Es debut absoluto? Sí. Rodolfo Urtubey, senador de la Nación. Ahí estamos. ¿Por qué le ponemos medalla de oro? Porque Sí, ¿Por qué? Explícalo. esta semana... ¿Es independiente? No. Ah. No, creí que estaba... No. Te subiste en la ola. No, señor. Rodolfo Urtubey, el senador, hermano del gobernador Urtubey, Sí. asumió esta semana como miembro del Consejo de la Magistratura. Es un puesto clave. ¿A quién reemplaza? Reemplaza a Virginia García. Virginia. Senadora, sí, claro. por Santa Cruz, Sí. de la familia Kirchner, Con identificación. que en el Consejo de la Magistratura votaba absolutamente Como correspondía. con su sector político. Urtubey es del sector que dialoga con el gobierno. El equilibrio de las mayorías en el Consejo de la Magistratura, que es decisivo para seleccionar y sancionar jueces, Jueces, claro. ahora
tiene un cambio, porque en un cuerpo de 13 miembros, uno te hace ruido. Así que Urtubey va ahí. Además, ya viene negociando con el gobierno y con el ministro Garabano algunos cambios en el sistema penal. Por ejemplo, que no haya tanta discrecionalidad en el uso de la prisión preventiva. Cosas interesantes. Así que Urtubey, en temas institucionales, dio Urtubey un paso adelante muy grande esta semana. ¿Por qué? Porque hay medalla de plomo. A ver. A ver. Medalla de plomo. Vos te tenés algo que, claro, vos te lo tenías escondido. No, qué sé, yo sabía cómo venía. Urtubey, porque a Urtubey... ¿Por qué plomo al gobernador Urtubey? Lo estamos castigando. ¿Pucua? Porque tuvo mala suerte esta semana. ¿Qué le pasó? El gobernador. Él fue un entusiasta promotor de la incorporación de la enseñanza religiosa en las escuelas públicas en su provincia. Una discusión de hace casi 60 años atrás, ¿no? Laico libre. ¿Sos generoso? Sí. Bien, Y pero mucho bueno, antes. el hombre es un hombre Tiene. muy creyente, está muy bien. Y está muy bien. Bueno, esta semana, esto viene con recursos judiciales, esta semana hubo un fallo de la Corte Suprema. ¿Enseñanza religiosa obligatoria? No. No. ¿En las escuelas públicas? No. No. En las escuelas religiosas, por Claro. supuesto. Así que bueno, era una iniciativa del gobierno de Salta. Sí, él estaba muy entusiasmado. Sí. La Corte Suprema hizo un proceso muy largo, hizo audiencias públicas en Salta, se discutió mucho. Y Sí, es un fallo que vale para todo el país. Absolutamente. Tiene antecedentes para todo el país. Absolutamente. Al gobernador Urtubey, a Urtubey esta semana no le fue bien. No, le le fue damos bien. el plomo, se compensan entre ellos. Así Comen es. un asado el domingo y se lo intercambian. Música que está Pinocho para ir cerrando. ¿A quién le toca Y se Pinocho? viene. ¿A quién le toca? Y tiene perfume. ¿Otra vez? Sí, perfume. Y ¿Otra vez ella? Está espléndida ya. Sí. Está espléndida con ese look despojado que ha asumido ahora desde hace algunas semanas. Muy bien, ¿eh? Cristina Kirchner, senadora de la Nación. ¿Te acuerdas cuando decía que se pintaba como una puerta? No, ahora Ya no se pinta más. Y le queda está muy bien tranquila, la señora, ¿eh? Bien, ¿Por pero, qué le damos, a ver, esperá, ¿por qué le pinochamos esta ¿Por qué semana? la pinochamos esta semana? Bueno, la expresidenta, también el ex canciller Héctor Timerman, pero en este caso la expresidenta, sostuvo recurrentemente que el memorándum del acuerdo con Irán por la AMIA, aquel famoso del 2013, por el cual ha sido procesada, por el cual se le ha pedido desafuero, por el cual se ha dictado prisión preventiva, jamás incluyó el levantamiento de las alertas rojas para los 5 jerarcas iraníes que estaban responsabilizados, según la justicia argentina, por el ataque al AMIA. O sea que nunca se levantaron las Que alertas. jamás se había hecho un intento ni estaba pensado el memorándum para que se levantaran las alertas. Esta Bien. alerta roja es orden de captura internacional de Interpol, ¿no? Efectivamente. Donde iban los tipos. Claro, no podían Pero no salir era para de eso. Irak. ¿Y entonces? No era para eso. No era para eso. ¿Pero qué pasó? No sé. Llegó una carta de Muhammad Zarif, el canciller iraní actual en funciones, Sí. al canciller Jorge Jorí, donde le dijo que en efecto el pacto de Irán había sido suscripto, claro, por el anterior gobierno de Rouhani, que es el que está ahora, con el objeto de que fueran beneficiados con el levantamiento de las alertas rojas los 5 miembros del régimen anterior de Irán. Así que según esto, según el según el Y del que canciller eso, iraní, perdón, sí. no sabe, sino que además, con la aprobación del Congreso, en Irán no lo aprobó el Congreso, lo aprobó directamente el consejero supremo y pasó, que con eso, de hecho, se había puesto en práctica el levantamiento de las alertas para los iraníes. Entonces, me parece que si yo agarro la carta de Zarif y Las declaraciones la de declaración de Cristina. Cristina, la expresidenta en algún momento no dijo la verdad, no dijo toda la verdad. El Pinocho se va para allá. ¿Qué va a hacer? Se va para la banca en el Senado. La espera y señora. Nos vemos el jueves que viene. Sí, señor. Chau, hasta luego.